gracias, compañeros y compañeras. Estoy para... Entonces, me indicaban ustedes que para el día de hoy iba a hacer algunas dudas, pero interrogantes que tuvieran sobre lo que hemos desarrollado hasta ahora, que es el contenido para el examen parcial. Entonces, estoy a disposición de ustedes en las preguntas. Si no hay preguntas, ¿tienen preguntas? ¿No? ¿Me escuchan, compañeros y compañeras? Bueno. Sí, ustedes me están hablando de lo que es el derecho civil y cómo se crea una norma en el derecho romano, ¿verdad? Que eran dos presentaciones, una corta. No, como habían dicho ustedes, no. Si no, doy clases y daría otras introducción a lo que nos corresponde. No hay. Buenas tardes, Rick. Buenas tardes. Sí, disculpe, yo tengo una duda sobre una pregunta del banco de preguntas. Sí. Es la pregunta 29. Dice, explique por qué se dice que hubo un retroceso jurídico en la etapa postclásica. Ajá. ¿Qué respondiste? ¿No respondiste? Ajá. No. Bueno, mira, es que en la época de la República, que podemos hablar de la época clásica, pero estás hablando de postclásica, la pregunta, ¿verdad? Sí, la postclásica. Bueno, en la época clásica es donde se da todo el advenimiento de lo que es el derecho romano con la creación de normas, y dentro de esto lo que enfatizamos mucho fue sobre los edictos, ¿verdad? Que el edicto es como un conjunto de normas y reglas que realizan los magistrados que tienen que realizar los edictos. En ese sentido, entonces, se crean muchas fuentes del derecho, ¿verdad? Está están los edictos, los plebiscitos de la plebe, el pretor, la magistratura, todo lo que le corresponde entonces al conjunto de personas, digamos, con conocimiento de leyes,
¿verdad? Y que vienen a sustituir en ese periodo clásico, que es en el periodo de la República, ya como gobierno, vienen a sustituir al rey. Entonces ahí se da el gran salto cualitativo de creación de normas. Por el contrario, entonces en el posclásico, cuando se da un cambio también de gobierno, que sería el principado de los monarcas, ahí ya no hay mayor creación de cuerpos jurídicos, ¿no? Porque lo que se hace en ese periodo posclásico con los monarcas en la Europa oriental es la compilación que hace Justiniano, ¿verdad? Con el famoso Corpus Juris Civiles, donde efectivamente aglutinan todo el conjunto de leyes a partir de las leyes, ¿verdad? Principalmente de la República o el periodo clásico, y también en la primera etapa con lo que es el mores morium, ¿verdad? Que es la costumbre, hábitos, tradiciones, ¿verdad? De Roma. Entonces todo ese conjunto lo hacen en la época posclásica con Justiniano, pero es entonces la compilación que se dan fundamentalmente en la época de la República, que dentro de la evolución del derecho es la época clásica. No sé si quedó claro. Sí, Lix, gracias. Bueno. Bien, en lo que se animan, si no se animan, voy a dar clase porque... Licenciado, disculpe, yo tengo una Sí. pregunta. La pregunta 33 del banco de preguntas que dice, ¿qué es la asamblea de la plebe? Esa yo no le encontré, digamos, una definición específica para definir. ¿Qué me podría recomendar usted? Bueno, la asamblea de la plebe, recuérdense que a un inicio, hasta en la República, en el año 350, ya los plebeyos tenían participación, incluso tenían los derechos, pues, como ciudadanos, y en ello se constituyó lo que es, ellos fueron parte entonces del gobierno, la plebe. Antes, ¿verdad?, eran considerados solamente los patricios. En ese sentido, entonces, si nosotros queremos ver lo de la plebe, lo de la plebe es una fuente del derecho, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Es pregunta de examen. ¿Se acuerdan de eso? El derecho no escrito y Sí. El derecho Esa no es escrito. la división. Ojo, que esa pregunta puede venir, pero esa es, ¿cuál es entonces la clasificación del derecho? ¿Verdad? Ojo. Esa es una. ¿Y la otra? ¿Cuáles son las fuentes del derecho escritas? Entonces, ¿cuáles serían? Derecho positivo. Ley, licenciado. Sí, senados, La jurisprudencia. plebiscitos, constituciones imperiales, el jus, los civitas, la ley de las 12 tablas y el corpus jus civile. correcto. Esas serían. Entonces los plebiscitos de la plebe son las asambleas que realizaban la plebe como grupo social, y como la compañera que preguntaba primariamente. Entonces, eso es
los plebiscitos de la plebe. Por eso es lo que la plebe, como fuente de derecho, es lo que la plebe ordena y manda, ¿verdad? Ya. ¿Sí quedó claro, compañeros? Esos los plebiscitos son las asambleas. Sí, licenciado, sí me quedó claro. Gracias. ¿Alguien más? Licenciado, yo tengo una pregunta acerca de los organismos menores que son previsitas, como la agencia y la familia. Hay una distinción entre estos dos, la agencia y la familia. ¿Cuál es la pregunta? Es que no le oí al principio. ¿Se me la puede repetir, por favor, Fabiola? Mi pregunta es si hay alguna distinción entre la agencia y la familia, como previsitas. ¿Como fuente del derecho o qué? No, esa es una pregunta que yo tengo aparte del banco de preguntas. Aparte, mire, ahí no hay mayor diferencia entre lo que es la agencia y lo que es el derecho civil. ¿Qué es el derecho civil, verdad? Son el conjunto de normas que, producto de los plebiscitos, las constituciones imperiales, comicios, ¿verdad? Etcétera. Y el derecho de gentes es la que se va a aplicar a los ciudadanos en Roma. La gran diferencia y que lo establece, y aquí hay un punto importante que usted tocó, que es el derecho natural, ¿verdad? El derecho natural es para todos, ¿verdad? Incluyendo esclavos, plebeyos y patricios. El derecho natural, porque es una divinidad, ¿verdad? Que para regir desde esa base o desde ese principio religioso para todos. La gens, la diferencia es que es el conjunto de leyes creados por los hombres para aplicarlos para los mismos, a excepción, ahí que sí, de los esclavos. En principio también de los plebeyos, pero que posteriormente en el año, como digo, 350, ya tuvieron los derechos públicos para poder participar entonces en la gobernanza en Roma. Eso que les manifesté, eso va relacionado con el último punto, ¿verdad? ¿O no? Compañera Fabiola. No, es que esta pregunta ya la tenía fuera del banco de preguntas. A mí me surgió mientras estaba leyendo el libro de Derecho Romano y su conjunto de acciones. ¿Qué diferencia estableció usted? Es que yo establecí la diferencia de los presbitas, o sea, los organismos menores, que la gens tenían un ascendente en común, mientras que en la familia estaban bajo la autoridad de un paterfamilia. No necesariamente había un vínculo sanguíneo. Sí, correcto. La agencia sanguínea, los padres, desde el mismo establecimiento de los primeros grupos étnicos en Roma, sobre todo los quirites, ¿verdad? Que los quirites fueron los que de ahí ascendieron ya cuando se da la cuestión de ciudad-estado y ciudadanos, están los patricios, ¿verdad? Que eran los considerados como únicos ciudadanos en Roma. Entonces la gen es producto de la descendencia de sangre, ¿verdad? De un mismo tronco común que es el paterfamilias. Eso sí yo creo que eso también lo pregunté, ¿verdad? Sobre la gens. De que en un principio la gens que como decía eran tribus primitivas que se dividieron en curias, ¿verdad? Y ese que se reconoce por vía paterna.
lo que usted exactamente estaba diciendo, ¿verdad? Y la autoridad ahí es el pater familia. En la diferencia entre uno y otro es que está considerado en la familia los aspectos relacionados al patrimonio, a los derechos reales, bienes, cosas, objetos, ¿verdad?, que se dan entre la familia, que puedan ser entonces parte de esto de que se pueda dejar a los descendientes, ¿verdad?, por parte del pater familia. Eso es en cuanto a la familia. Los civitas también me preguntó, ¿no? No solamente de la agencia y la familia, es que ese me estaba causando un poco de confusión. Pero es correcto lo que usted hizo. Gracias. Bueno. Bueno, doy clases. Bueno, lo voy a introducir a lo que nos corre. Sobre el examen de la estructura. Miren, yo siempre les traslado a los compañeros que he compartido mis cursos, como sociología y también teoría de la investigación en la facultad, les doy la estructura. Algunos compañeros me regañaban al principio, yo creo que ahora todos dicen cómo viene el examen o la estructura. Viene una serie en el examen de lo que es selección múltiple. Y la otra, estoy viendo de que no vaya a tener problema en el sistema, sería de falso y verdadero, para hacer un total de 30 preguntas y un punto cada una de ellas. Y el tiempo será de 60 minutos. ¿Alguna pregunta sobre eso? De 1 hora sería el examen, entonces, licenciado. ¿Qué manda? De 1 hora sería el examen. Sí, de 1 hora. En Moodle, les di alguna indicación la sesión anterior, ¿no?, sobre eso, que tienen que registrarse. Sí, licenciado. Ah, bueno. Entonces ya estaría más tranquilo con eso. Por favor, que se puedan registrar ahí, y lo que les dije que tienen que presentar, ¿verdad?, que es el nombre completo, carnet, sección, semestre, curso, ¿verdad?, esperando que no tengamos problemas. Si en dado caso hay un problema, yo inmediatamente en coordinación me comunico. Eso me lo van a hacer ver el día de hoy en los técnicos y responsables de las plataformas, ¿no? Y ustedes examinaron en los exámenes, llevan 2 ya, ¿verdad? ¿En qué plataforma se han examinado? ¿En los 2? Sí. Ah, bueno. Entonces lo voy a tomar en cuenta, el formulario de Google. Bueno, hoy me da esa información y yo creo que no va a haber problema para hacerlo en Moodle, ¿no? Y lo otro es que el último examen de Derecho, el último examen es del curso de Derecho. ¿Qué día es? Les pregunto. Es día viernes. Es día viernes. Bueno, entonces nosotros prácticamente la otra semana no tenemos clases, ¿verdad? No, licenciado. Entonces, para la primera sesión que tengamos, que será un miércoles, no tengo la fecha,
vamos a iniciar con lo que son las acciones del derecho y lo que es el procedimiento romano. Para hablarles un poquito del contexto en que los vamos a ver ahora en eso de lo que es el derecho romano, yo creo que sí les había manifestado en clase anterior que nosotros vamos a ver en ellos principalmente lo que es el derecho romano, pero privado. En otras palabras, vamos a ver el derecho civil, mucho del derecho civil romano y también los procedimientos romanos, ¿verdad? Dentro de todo esto, lo que debemos tener muy en claro es que el procedimiento romano es cuando se realiza una acción, ¿verdad?, por parte de los ciudadanos romanos. En ese sentido, entonces, vamos a ver cuál es el actuar del pretor como magistrado en esa fase de los procedimientos. También, es decir, cómo se entablan las acciones ante el magistrado pretor, cómo resuelve, cuál es esa fase en la que resuelve él para pasarlo a una etapa que se llama apud iudicem, es decir, de la apertura de un juicio. Entonces él en primera instancia es el in iure, que es el de derecho, cómo conoce para trasladarlo si él cree elementos suficientes para que se abra a una especie de lo que conocemos ahora como juicio en Roma. Entonces, eso es un poquito ya más práctico. En esta primera etapa, para el primer parcial, nosotros dimos un poquito de historia, del origen de cómo se da el derecho, la evolución del derecho, las cuestiones políticas en Roma, sobre todo con la conformación del gobierno, de la monarquía hasta el principado y monarquía. Vimos también las fuentes de las leyes y por supuesto dentro de eso eso incluye algunos conceptos del derecho romano, ¿verdad? En la última sesión hicimos alusión a lo que era el digesto y las institutas o instituciones que contempla el corpus juris civiles. Por eso es que en la prueba en el ejercicio de la ley de las 12 tablas les hice ese tipo de preguntas. Bueno, que también quiero reiterarles que aparte del banco de preguntas están las preguntas que se realizaron en el ejercicio de la ley de las 12 tablas. Entonces, eso fue la primera etapa. Esta segunda es un poco más, van a tener ustedes mucho más participación, mucho más práctica de ejercicios y en los cuales yo los voy a considerar como algunos con punteos, ¿verdad? Ya vamos a ver, entonces, los procedimientos en Roma, que son el primero es el actio legis, o acciones de ley. El segundo es el per fórmula o el formulario, y el tercero es el procedimiento extraordinario. Donde más vamos a enfatizar en el desarrollo de los procedimientos es en el per fórmula. Vamos a ver obviamente lo que es acciones de ley, pero en el per fórmula, que si lo queremos ubicar históricamente, es en la etapa de la parte de la República y también en el Principado, pero en el Principado también se da el cambio con el procedimiento de cognitium extraordinem, que es el reconocimiento extraordinario. Entonces,
el que vamos a enfocar un poco más va a ser en el per fórmula, ¿verdad? Porque hay participación del pretor, como les digo, propone sus normas, cómo deben de presentarse las acciones, y sí varía entonces sustancialmente en el siguiente procedimiento, que es el extraordinario. Vamos a hacer ejercicios, vamos a ver los derechos reales, la persona en Roma, y el matrimonio, y dentro de ellos vamos a ver a excepción del procedimiento, vamos a ver la importancia que tuvo, ¿verdad? El pater familia en el quehacer general en Roma, pero en este caso enfocado en lo jurídico, el papel del pater familia, ¿verdad? Eso les podría yo adelantar así muy sintéticamente para que nos vayamos entonces mentalizando que el primer punto va a ser sobre lo que es la acción, ¿verdad? Que va a ir amarrado con los tipos de procedimientos, estos tres que les mencioné, para posteriormente ver lo que es el procedimiento, qué tipo de acciones considera qué tipo de acción se consideran en las acciones de ley y las acciones en el formulario, el procedimiento formulario, ¿verdad? Porque habían tantas acciones como tantos creían los ciudadanos romanos que podrían violentar o minimizar un derecho que ellos tuviesen, ¿verdad? Entonces ahí cuando establecen las acciones las acciones, entonces van relacionadas con lo que es el procedimiento o los tipos de procedimiento. Bueno, sigo, les hablé esto para que se animan o inicio. Licenciado, buenas tardes. Sí. Yo tengo una duda acerca de las preguntas del banco de preguntas. Sí. En cuanto a las codificaciones europeas, ¿cuáles eran las que tenían como base en el derecho romano? Que se basaron en el derecho romano. Ajá. De ahí tenemos entonces nosotros permítame, vamos a ver aquí. Estamos hablando del... Tengo como la pregunta número 29. Codificaciones europeas. Sí, licenciada. El código prusiano, el napoleónico y el alemán. ¿Cuál es la otra? Bueno, si ya no tienen preguntas. ¿No hay nadie más? Gracias, licenciado. Bueno. Buenas tardes, licenciado. Dígame. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, yo tengo una duda. A tu cabezón. Coche, ¿cómo te llevará la punta?
Kimberly. Dígame, Katia, porfa. Es respecto a la pregunta 39. Dice, indique los 3 pilares del sistema y organización política de la República. La organización política de la República sí la tengo. Ahora, la de los 3 pilares del sistema, esa sí no la sé, licenciada. Si usted me la podría decir, por favor. Vamos a ver. ¿No es magistratura, senado y asambleas? Correcto. Tal vez la compañera que no respondió, eso creo que se los di en copia, ¿verdad? No fue en presentación, fue una copia. Así fue, Sí. ¿verdad? Bueno. Sí. Bueno, entonces sí era lo que tenía. Es que yo le había colocado como las magistraturas ordinarias, las extraordinarias y el Senado y su división. ¿Es eso? No, lo que dijo la compañera. Quien dio ya. la respuesta Muchas correcta, gracias. ¿quién fue? Fue muy concreto. Sí, ¿cuáles fueron? Sí, Silvana, por favor. Magistratura, senado y asambleas comiciales. Por eso, porque si una explicación de eso es que los 3, hay un cambio cualitativo en los 3, a diferencia de la monarquía. El Senado ya no va, en la primera etapa era simplemente de consultoría con el rey. Los comicios aprobaban las propuestas del rey y en cambio en la República cambia cualitativamente. El Senado se convierte realmente en el centro del poder con las magistraturas, cambian los comicios, ¿verdad? Por centurias y por tribus o tribales, ¿verdad? Y obviamente la creación de las magistraturas, ¿verdad? Que vienen a sustituir en su conjunto las actividades del rey. Ahora sí, Katia. Sí, muchas gracias, licenciado. Bueno. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar aquí y les deseo lo mejor. El examen no viene con preguntas rebuscadas. En un 99% viene sobre las preguntas del ejercicio de la ley de las 12 tablas y de el banco de preguntas. Y son preguntas que deben de responder muy concretamente, no son tan amplias como, por ejemplo, creo que una de las preguntas que en el banco que está, valga el juego de palabras, en el banco de preguntas es ¿cuál es el rol del Senado en la monarquía, en la República y en el Principado? Entonces, no vienen preguntas tan de esa naturaleza donde puedan explicar, porque los sistemas o las plataformas no permiten eso, y además queda mucho al criterio del docente, cómo puede interpretar, si la pregunta vale 2 puntos, si le da uno algún valor, o se le da 1, o se le da los 2 puntos. Es muy difícil. Yo no sé si en otros cursos han hecho ese tipo de pruebas, pero la verdad resulta un poco incómodo para uno y para ustedes el hecho de que no están con mucha certeza sobre la respuesta, ¿no? Entonces lo que yo quiero que comprendamos finalmente como estudiantes de derecho, ¿verdad? O como estudiantes en general universitarios, es que una prueba es solamente responde al conocimiento que hemos estado obteniendo en los diferentes cursos. Yo por eso prefiero llamarle y
modestamente con mi experiencia como docente en la universidad y en otras experiencias como estudiante del doctorado que les dije al principio, para mí no es un examen, ¿verdad? Un examen es casi como con mucho rigor, digamos, las pruebas, es decir, bueno, hasta dónde puedo llegar, y nosotros nos han enseñado desde como la cuestión de un patrón de educación, es que los exámenes hasta nos llaman a veces hasta rechazarlo o tener cierta forma de verlo, de analizarlo, diciendo un examen como hasta incluso algunos hasta de temor, ¿verdad? Y en los exámenes todos nos ponemos nerviosos, aunque ya hemos pasado el primer semestre. Yo todavía me pongo nervioso en mis exámenes, en los exámenes o pruebas que me realizan, ¿verdad? Entonces no lo van a tomar así, es una cuestión de comprensión, y que todavía faltan otras 2 pruebas, si en dado caso uno por circunstancias ajenas no pueda salir, que esté nervioso, que hoy la cuestión internacional y nacional de la pandemia, algún amigo, algún compañero, algún familiar, pues le da este virus, entonces uno ya no está en las mismas condiciones, y entonces tomarlo como estudiantes, que van a haber otras oportunidades, y que yo como docente lo que pretendo es simplemente ver qué nivel de comprensión también es un examen para mí. Lo que sucede es que a veces no hablamos con todos o muchos docentes como la forma en que uno les habla, que uno también puede flaquear, tener algunos vacíos, y por eso es que la educación es mutua. Entonces, por lo tanto, yo soy una persona muy amplia. Les dije que en principio de clase que soy como dicen modernamente ustedes, es un open mind, soy un hombre abierto a eso, y que el examen no solo es el examen en sí y ahí cerrarse como una cuestión dogmática. No, el examen es para mí es una prueba, ¿no? Y si la logramos superar, pues qué bien, ¿verdad? Entonces, yo les insto a que lo tomen maduramente, si no tuviesen un resultado favorable, aunque creo que con lo que hemos hablado, con el banco de preguntas que hay, con lo de la ley de las 12 tablas, no va a haber, no creo que van a tener problemas, ¿verdad? Y espero que así sea. Entonces yo no les deseo lo mejor, sino que simplemente pongan a disposición sus conocimientos en una prueba, y todo va a salir bien. Y por eso les digo que no les deseo suerte, porque suerte es como que no estudié, pues, pero a lo mejor. Entonces, no, solo pongan, y que sean críticos, autocríticos. Bueno, en esto fallé, en esto no fallé. Y podemos hablar. También ustedes tienen el derecho de manifestarme si la prueba no estuvo bien o no, para también uno ir siempre a todos nos va a faltar, al estudiante, al docente, algo para mejorar y buscar una armonía con una diversidad de compañeros, con una personalidad también diversa, y uno tiene que buscar la mejor armonía en eso, no que lo busquen a uno, sino ponerse en el mismo nivel de comprensión y de saber escucharse uno al otro. Entonces
no les deseo lo mejor. Yo sé que va a salir bien esto. Espero que mis preguntas no sean confusas o ambiguas, sino que sean muy concretas y igual espero que ustedes respondan. Entonces, lo mejor para ustedes para el examen y nos miraríamos hasta el miércoles miércoles que sería de septiembre. ¿Cómo? Pues nos vemos el 1 de septiembre. Primeramente. Entonces, confío en ustedes que van a salir bien, no solo en mi curso, sino en los demás. Y a estudiar, pues, a formarse, porque ustedes deben de rescatar la debilidad del actual sistema judicial en Guatemala, ¿verdad? Los que a nosotros que nos correspondió un momento histórico, pues tratamos de hacerlo. La historia nos va a juzgar y nos va a poner en un lugar qué hicimos y qué no pudimos hacer. Y ustedes ahorita pues tienen ese reto, ¿verdad? De hacer las mejores propuestas para este país, esperando que existan otras condiciones, ¿verdad? En las condiciones de nosotros fueron un poco difíciles, ¿verdad? Eso no justifica si hicimos o no bien nuestro papel, pero fueron más difíciles, era una época de mucha represión, muchos compañeros, tanto docentes como universitarios, pues fueron compañeros que ya no están producto de la represión. Ustedes van a tener mayores condiciones, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos había una guerra interna, hasta que se dieron los acuerdos de paz en el 89, ¿verdad? Entonces ya no había una represión. Ahora se supone que no hay una represión del Estado, como en nuestro caso sí, la universidad fue muy golpeada. Entonces ustedes tienen esas condiciones ahora, ¿verdad? Y buscar que lo que van a lograr es producto del estudio de sus conocimientos, ¿verdad? Y van a lograr lo que ustedes se han propuesto, pero no hay que verlo simplemente en una comodidad económica, sino también intelectual, ¿no? Intelectual, social y económica. Pero lo que los va a llevar a una mejor situación económica va a ser su capacidad intelectual. Bueno, nos vemos entonces el miércoles. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Igual, que esté muy bien, cuídense. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Besos a los nenes en casa, que estén bien y que disfruten su fin de semana.